Ahora vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 10 en adelante, vamos a ver a un hombre ya, vamos a ver a Moisés, un niño que luego se convierte en hombre, y es un hombre que también teme a Dios, pero ha tomado elecciones importantes en su vida, ¿ya? Y vamos a ver estas elecciones importantes que Moisés tomó, para luego ser usado por el Señor. Así que anotemos más adelante estas tres elecciones que él tomó para su vida en base del temor del Señor, y es lo que nosotros también debemos hacer hoy en día, los jóvenes, los niños, debemos estar ahí atentos para tomar decisiones muy importantes. Vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 2 a partir del versículo 10, porque la semana pasada terminamos justamente cuando la hija de Faraón le dice a Jocabed que tome al niño, que lo críe para ella y que ella lo iba a pagar. Versículo 10 entonces del capítulo 2. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, tomó al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a orar y luego continuamos. Padre, te doy gracias por esta reunión que tenemos con todos los hermanos de nuestra congregación. Señor, gracias por estar unidos en Cristo Jesús, por tener esa comunión tan privilegiada en tu persona, oh Dios. Y te pedimos ahora que tú nos ayudes a meditar en tu palabra, Padre, y que nos permitas crecer conforme a tu voluntad, tomar buenas decisiones y realmente permanecer en tu temor, Señor, continuamente, para que nos uses también. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente siempre estamos tomando decisiones, continuamente. Todos los días tomamos decisiones, decisión de levantarnos, decisiones de qué vamos a comer, tomar desayuno, decisiones si vamos a hacer ejercicio, decisiones en el trabajo. Continuamente tomamos decisiones. Yo recuerdo una vez yendo a la sierra en Trujillo, ¿qué año habrá sido? 2005 quizá. Que fui a la ciudad, fui a un pueblo en Trujillo, en la sierra, a El Punaz, y me fui con el pastor Jorge Huanca. Fuimos en un Volkswagen, milagrosamente pasamos en esos meses de verano ahí, esas carreteras llenas de lodo, pero llegamos, nos estacionamos, dejamos el auto y tuvimos que caminar cerca de quizá 4 kilómetros. Lo interesante fue que a la hora que íbamos a caminar hacia la casa, ya era como a las 6 de la tarde. Y decidimos caminar como si nosotros conociéramos el lugar. Y cuando estábamos menos de la mitad del camino, se oscureció todo. Y no supimos qué hacer. Y comenzamos a gritar. Caminábamos y decíamos, bueno, por acá será, vamos pues por acá. Y tomábamos decisiones erradas en plena oscuridad. Y caminábamos pensando que este es el camino,
nos metimos en el lago ahí, algunas partecitas de ríos, riachuelos, y ya no sabíamos qué hacer porque se oscureció por completo y la luna nos alumbraba un poquito. Luego de gritar tanto, los perros salían a nuestro encuentro y querían mordernos, pero después de un buen tiempo de gritar, un hijo del hermano que estaba cuidando las vacas arriba en una parte de la ladera del cerro, nos escuchó, vino corriendo y nos rescató. Esa ha sido una experiencia muy interesante, casi congelados estábamos de tanto frío. Pero tomamos una decisión equivocada y fuimos por cualquier camino, no llegamos realmente a la casa, nos tuvieron que orientar. Y cada vez que caminábamos ahí, en ese trayecto, tomábamos muy malas decisiones. Siempre tomamos decisiones, continuamente. Aun cuando decides no tomar una decisión, ya estás decidiendo no tomar esa decisión. Cuando no quieres hacer nada, pues has decidido no hacer nada. Y realmente Dios demanda que tomemos decisiones, como vamos a ver en esta ocasión, a Moisés, un hombre que desde pequeño fue criado por sus padres, 3 meses de crianza. Luego, como una acción de fe, sus padres lo llevan a orillas del río Nilo, lo esconden ahí entre los juncos en la ribera, la princesa lo encuentra y luego decide llamar a una nodriza para que se lo críe para ella, y Jocabed misma lo cría. No sabemos hasta cuántos años lo crió, pero lo crió suficientemente como para instruirle dentro de la fe en su Dios y el plan que tenía Dios acerca del pueblo, acerca de la descendencia de Jacob. No sabemos cuántos años, quizás 6 años, 7, 8 años, cuando ya era apto para recibir la instrucción de los egipcios y ser instruido en toda la sabiduría de los egipcios, nos dice Hechos capítulo 7, pero él recibió buena instrucción acerca del temor del Señor. Y luego cuando ya la princesa, la hija de Faraón, lo prohijo y lo tomó, lo adoptó como su propio hijo, metiéndole dentro del linaje real, entonces recibió otra instrucción que ya no estaba basada en el Dios verdadero, sino en la multitud de ídolos, pero también entrenándolo para que sea parte de la realeza. Ahora no sabemos si ella fue la princesa de linaje directo, real, y si Moisés sería el próximo faraón. No sabemos, porque los faraones tenían muchas esposas y tenían muchos hijos. Entonces no tenemos esa información. Lo que sí sabemos es que él tenía linaje real por causa de la adopción, y él sí tenía los privilegios de un príncipe egipcio y toda la educación egipcia que él gozó durante esos años hasta los 40 años, nos dice la Escritura. ¿Qué les parece si vamos a Hechos capítulo 7? Vamos a leer ahora el comentario, la exposición de Esteban, cuando él hace un relato breve de la historia en el Antiguo Testamento, y vamos a leer lo que Esteban escribió. Vamos a leer desde el versículo 21, Hechos 7, 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y eso es hablar de la adopción. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La próxima semana hablaremos un poco más acerca de Moisés y de la labor que debía hacer para el Señor. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos en este relato efectivamente que él
recibió instrucción, después que fue criado con sus padres unos años, recibió instrucción hasta los 40 años, cuando luego decidió visitar a sus hermanos y vio que un egipcio lo maltrataba, y entonces él tomó la acción de matar al egipcio, tratando de librar al oprimido y pensando él que sería, o estando ya él convencido que sería el libertador de su pueblo y que Dios le había elegido de esa manera. Versículo 25 justamente nos dice eso, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, la semana pasada hablamos que los padres le vieron a él hermoso, y yo pienso, como les expuse la semana pasada, que vieron en él un prospecto de siervo de Dios y lo criaron así como para que sirva al Señor, para que se entregue a Dios, pero no tenemos una información que los padres recibieron instrucción de Dios diciendo Moisés va a ser el libertador. Hay esa información, pero le criaron de esa manera para que sirva a Dios. Creciendo ya Moisés, habiendo recibido la instrucción del temor de Dios, en algún punto de su vida, en esos 40 años, él entendió, él comprendió que él tiene que hacer la labor de liberar a su pueblo. Quizá pensó él en, yo tengo la ascendencia hebrea, pero tengo la nacionalidad y los privilegios de la realeza egipcia, así que trataré de hacer esta labor y libraré al pueblo de Dios, a mi pueblo, de ese modo, y quizá ha tenido muchos planes de cómo hacerlo. Entonces, Moisés fue instruido y llegó a la convicción, y eso voy a hacer énfasis pronto, de que él tiene que hacer un trabajo especial para el Señor en favor del pueblo de Dios. Y finalmente, pues, él luego fue rechazado por sus hermanos cuando él tenía 40 años y realmente él no era reconocido como el libertador del pueblo. No era el momento. Ahora, ¿qué decisiones tomó Moisés en esos 40 años? 3 decisiones importantes. Él tenía que haber tomado estas decisiones para que luego el Señor le usara como Dios lo había dispuesto. Ahora, vamos a ver esas 3 decisiones. Y vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por favor, ayúdenme ahí con estos 3 libros, Hechos 7, Hebreos 11, y luego también Éxodo, capítulo 2. Y Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y aquí quiero hacer énfasis a esto. Moisés escogió la crianza en el temor de Dios, es decir, él escogió la crianza piadosa. Él decidió, habiendo tenido las 2 formas de crianza, la crianza por sus padres en el temor del Señor, y él también recibió la instrucción egipcia. Y cuando él tenía que tomar esa decisión ya en un punto de su vida, o me identifico con mi pueblo hebreo y con lo que ha hecho Dios con este pueblo, o me acomodo a mi posición de la realeza egipcia y simplemente me quedo con los egipcios. Tuvo que tomar esa decisión. Y su decisión fue escoger la crianza que sus padres hebreos le dieron los primeros años de vida. Escogió el temor de Dios, en otras palabras. Escogió esa crianza piadosa que había recibido de sus padres, enseñándoles quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob y toda la descendencia. Y entonces él
con todo su entendimiento, decidió que va a seguir la fe de sus padres y él va a hacer personal la fe de sus padres. Sus padres le enseñaron el plan de Dios y él tomó para sí esta enseñanza. Y vamos a notar luego en cuanto a esa elección de las cosas divinas, eternas, en lugar de las de esta tierra. Pero es importante entender esto, que él tomó la decisión de quedarse con la crianza piadosa que había recibido de parte de sus padres, y aun cuando tuvo más años con los egipcios, finalmente tomó esta decisión. Ahora, padres que tienen hijos pequeños, es muy importante que comprendan esto, es muy importante. Los primeros años de crianza de sus hijos son vitales para toda la vida. A veces esperamos que crezcan mucho para darles la instrucción bíblica y parte del temor del Señor, pero es importante que prestemos mucha atención en la crianza de los hijos los primeros años de la vida. Noten ustedes cómo esto afectó e influenció tremendamente en la vida de Moisés. Porque habiendo recibido menos años de instrucción y más años de instrucción con Egipto, sin embargo, él había ya puesto en su corazón la enseñanza piadosa que recibió de sus padres, y él mismo tuvo que poner fe en el Dios de sus padres, pues la crianza que recibió de ellos fue muy vital, fue muy clave, pero tuvo que tomar esa decisión de decir: me quedo con mi Dios, con el Dios de mis padres y con lo que ellos me han enseñado acerca de él. Realmente, padres tienen una labor muy importante. Hijos también tienen una responsabilidad tremenda, porque aún habiendo recibido la instrucción de sus padres, sin embargo, tienen la decisión de decir: bueno, no voy a seguir el temor de Dios y voy a seguir según lo que he aprendido en esta vida, en la universidad, con los amigos, pues el mundo me ofrece algo más interesante. Y entonces, tal como Moisés, dicen: bueno, no sigo la instrucción de mis padres, no sigo la instrucción de la Biblia, sigo lo que me parece más conveniente en este mundo, me acomoda mejor, me va bien, no tengo tanta presión, no tengo tantas cosas que dejar, y opto por una dirección diferente a la crianza que han recibido. Algunos hijos podrían decir: pues yo no he tenido una buena crianza, pastor, a mí no me criaron bien, tengo muchas cosas contra mi padre, mis padres no me guiaron bien, así que yo sí tengo la opción de pues renegar de Dios e ir hacia otra dirección. No, tampoco tú tienes esa opción, porque tú puedes ver la crianza que otros padres han hecho con sus hijos, pero aún más, tú puedes recibir una excelente crianza de nuestro Dios Padre y puedes elegir por esa dirección piadosa. Moisés tuvo que tomar esa decisión, a pesar que ser parte de la familia egipcia le acomodaba mejor en el sentido de la comodidad. Entonces, primera elección que tomó Moisés: escogió la crianza piadosa que recibió de sus padres, de su familia. Segunda decisión que él tomó es que él escogió el propósito de Dios para su vida. Es decir, él escogió el plan de Dios. Eso es muy importante, porque a veces los hijos están como desorientados. Pero ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Ya tus padres te han guiado, te han enseñado, te han dicho: quiero que seas un siervo de Dios, una sierva de Dios, no importa qué profesión tienes, o si Dios te llama para el pastorado, para ser misionero o misionera, pues hazlo, entrégate al Señor. Y si crees que Dios te está guiando a una profesión, de todas maneras, sé un siervo de Dios. Y a veces los hijos dicen: pero ¿cómo voy a servir a Dios? No sé, mis padres piensan así, yo pienso de otra manera. El plan de Dios es que seas un siervo de Dios.
Pero no debe ser en tu corazón eso el plan de tus padres. Ah, mis padres me criaron así. Estoy convencido que Jocabed y Amram hablaron a Moisés, le enseñaron de su Dios y le enseñaron el plan de Dios para su pueblo, y Moisés en algún punto de su vida tuvo que decidir: ese plan de Dios lo voy a aplicar en mi vida y yo voy a ser el siervo de Dios que Dios quiere que sea. Y yo voy a apropiarme de ese plan. Quizá Dios necesita una persona que guíe a este pueblo fuera de Egipto. Yo voy a ser ese hombre. Él tuvo que apropiarse y tomar el plan de Dios para su propia vida. Tenía él que tomar una iniciativa, una decisión. Tenía que escoger qué es lo que va a hacer en esta vida. Ahora, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser arquitecto, tú puedes ser maestro, lo que sea. Pero siempre debes ser un siervo o una sierva de Dios. Siervo y sierva de Dios. En cualquier campo que estés o que te encuentres. En Hechos capítulo 7, 25 vemos, aquí voy a buscarlo, Hechos 7, 25 vemos: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pues él, Moisés, ya había decidido: yo voy a ser el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Dios. Y quizá esto ya se estaba conociendo poco a poco ahí en el ambiente. Quizá esto ya estaban escuchando algunos: mira, Moisés es hebreo, pero también tiene linaje real, quizá él nos puede ayudar. Y quizá esto se está voceando ahí en la comunidad, pero Moisés ha tomado propio, de manera personal, el hecho de decir: yo voy a ser un instrumento del Señor para hacer esto. Y él tomó la iniciativa. Ya vemos una iniciativa no muy adecuada, una iniciativa personal, no dirigida por Dios, pero lo importante aquí es que él escogió seguir el plan de Dios para su vida y lo asumió. Él lo hizo personal. No sabemos a qué edad, pero lo hizo personal. Esta segunda decisión que él tomó de escoger el plan de Dios para su vida es sumamente importante también para todos nosotros. No importa la edad. No importa si eres un niño de 7, 8, 9, 10 años. No importa si eres un jovencito, un adolescente, 15 a 20, 25 años, o ya eres un adulto y quizás se pasó la juventud, no he tenido tanto tiempo para vivir. Si hubiera conocido a Dios cuando tuve, ya eso fue, ya no hay que ir al pasado. Hoy tú debes elegir, tú debes escoger. En estos años de mi vida, a los 40 años, a los 60, a los 70, o a los 16, o a los 10 años, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida en estos años que me quedan? Eso fue lo que es la decisión que tomó Moisés. Hizo el plan de Dios personal y lo asumió. Y él pensaba que sus hermanos lo comprendían, que ya lo aceptaban, y tomó una mala decisión. Pero él, en cuanto a el momento de iniciar, pero él sí estaba convencido que Dios le iba a usar de una manera diferente. Hemos visto dos elecciones. Primero, escogió la crianza piadosa y se entregó a esta crianza en lugar de seguir la crianza egipcia. No que fue malo en todo el sentido de la palabra recibir la instrucción egipcia, porque vamos a ver en otra ocasión que esto le preparó para el labor, pero elegirlo en el sentido de qué va a seguir en su vida. ¿Qué va a seguir en su vida? Luego la segunda decisión que hemos visto es que él escogió el plan de Dios para su vida, lo hizo personal. Yo voy a ser el siervo que Dios va a usar.
tú debes tomar también una decisión ahora mismo si es que no la has tomado. Tienes que decidir cómo Dios te va a usar de aquí en adelante hasta el último suspiro en esta tierra. ¿Serás un siervo de Dios? Es tu decisión. La tercera decisión que Moisés toma es que él escogió los deleites eternos. Qué complicada decisión. De verdad, qué complicada decisión. Yo me hubiera acomodado rapidito a los deleites de este mundo. La comodidad del palacio, ¿no? La comodidad de tener la comida servida. Maestros que vienen a enseñarme en mi propia casa. Y tener todos los privilegios de la realeza, aunque él no hubiera llegado a ser faraón, aunque él no hubiera tenido ese gran cargo y ese título de gobernar todo un imperio. Sin embargo, tenía, dice la Escritura, todos esos privilegios. Vamos a ir al libro de los Hebreos, a los Hebreos, el capítulo 11, que ustedes ya saben, desde el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, rechazó ese privilegio, rechazó esa posición. Ya no va a ser de linaje real. Versículo 25, y ahí viene nuestro punto que estamos viendo. Escogiendo. Él tuvo que tomar esa decisión. Él escogió. Estamos continuamente expuestos a tomar decisiones. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, es decir, ser parte del pueblo de Dios, volver a los hebreos, ser parte de ellos, que gozar los deleites temporales del pecado. Y aquí el escritor a los hebreos va a indicar directamente el hecho de que una persona decide que lo más importante en esta vida, son los deleites de esta vida. ¿Verdad? Cuando uno decide la comodidad, cuando uno decide que pues va a estudiar una profesión porque esa profesión le va a dar comodidad económica. Esa es una decisión mundana. Es buscar el deleite de esta vida. No que uno no puede estudiar para tener una profesión, pero es el propósito. Y aquí el escritor está diciendo, señalando directamente deleites temporales del pecado, como si él hubiera elegido ese camino de los deleites temporales de esta vida en lugar de los deleites eternos, pues sería pecaminoso. Sería contra la voluntad del Señor, pero él eligió los deleites eternos. Rechazó todos los privilegios de ser el heredero, el ser parte del linaje real. Todos los privilegios terrenales que él tenía allí en ese palacio, todo lo rechazó por causa de tomar esa crianza piadosa en el Señor, por causa de tomar el plan de Dios de manera personal, y lo tomó para su vida para cumplirlo. Hermanos, es muy importante tomar estas decisiones continuamente en nuestra vida, porque estamos constantemente expuestos a tomar decisiones, si de comodidad, me acomoda esto, o pues si hago la voluntad de Dios, pues un poquito más difícil, va a ser un poco más incómodo. Seguir al Señor me va a exigir esto, servir a Dios me va a quitar esto o aquello, me va a quitar la comodidad, identificarme como cristiano en mi centro de estudios, en mi centro de trabajo, pues si no me identifico, nadie me va a decir nada, si no hablo de Cristo, voy a estar cómodo, y tantas decisiones que tomamos continuamente porque los deleites temporales de esta tierra
se hacen patentes en nuestro corazón, se hacen importantísimos y preferimos muchas veces los deleites de esta vida antes que aquellos deleites eternos. Ahora, pensemos un poquito, ¿qué deleite eterno estaba recibiendo ahí Moisés en ese momento al identificarse con el pueblo de Israel? Absolutamente nada. Cuando actuó y el faraón se enteró, dice la Biblia, procuró matar a Moisés, lo cual no quiere decir que fue de inmediato, sino que habrá habido una investigación buscando y tratando de enjuiciar a Moisés, buscando la manera de cómo ya eliminarlo, porque se veía ya como una amenaza, pues tenía venía de la familia hebrea, y ahora con el cargo político, con el cargo de la realeza, quizá ya es una peor amenaza, y busca el faraón matar a Moisés. Todo eso él recibió y experimentó por escoger los deleites eternos. Pues no hay una posición neutral para el cristiano. No hay neutralidad. No puede ser que no elijo nada. Me quedo en stand-by. Ni muy cristiano, ni muy piadoso, ni muy mundano. Ya tomaste una decisión. ¿Has tomado una mala decisión? Sí, has tomado esa decisión. Moisés tomó 3 decisiones que marcaron su vida por completo, que le quitaron la comodidad de este mundo, que le metió en una olla de presión dentro del liderazgo de toda esta nación rebelde, que lo llevó a vivir por 40 años, bueno, en total 80 años, 40 en Madián y 40 en la salida de Egipto, lo llevó a vivir en tiendas con el polvo, experimentando la dureza del sol y del viento recio que hay en los desiertos, en lugar de haber estado en una cama dorada, en una cama muy cómoda, con muchos sirvientes. Pero dice la Escritura, él eligió los deleites eternos. Hermanos, no hay nada más excelente que decidir por los deleites eternos del Señor, que quizás no vamos a experimentar en esta tierra, pero en la presencia de Dios sí. Deleitarnos de Él, de su persona. 3 decisiones importantes, hermanos, que no solamente fueron de Moisés, son decisiones que usted y yo debemos tomar en esta vida. Jóvenes, quiero animarles. Ustedes, como cualquier joven en esta tierra, adolescentes, tantas decisiones que están tomando en este tiempo, les animo a elegir la crianza piadosa. Aun cuando sus padres no le criaron bien, pues miren al Padre Celestial. No encuentren excusas en sus padres. Miren al Padre Celestial y sigan su voluntad. Y no sigan los deleites de este mundo. Y también establezcamos o estemos permanentemente conscientes de qué es el plan de Dios para tu vida, hermano. ¿Qué es el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo quiere Dios que tú sirvas en esta tierra, en tu iglesia local? No debe haber un hermano en la iglesia que no sirva al Señor. Tienes que servir a Dios en alguna manera. Es el plan de Dios y Moisés lo asumió así, y lo que ya hemos visto en cuanto a los deleites eternos. Que el Señor nos ayude a seguir esta instrucción de vida. Oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por habernos dado el tiempo de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tomar decisiones continuas, permanentes, Padre, y seguir día a día conforme a tu plan para nuestra vida, para tus intereses, Señor, y no tanto los nuestros. Gracias, Padre, por este tiempo de meditar junto con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.